Hola, ¿cómo están? Voy a hacer electromagnetismo. Esto es un concepto básico a continuación del tema de electricidad y magnetismo. Vamos a empezar con el concepto. El electromagnetismo es el estudio de los fenómenos producidos por las interacciones entre los campos eléctricos y campos magnéticos. Esto se debe a lo que es a Maxwell con sus leyes de Maxwell. Ahora podemos también ver lo que es acá como un ejemplo, la bobina de Tesla o las torres de Tesla. ¿En qué consiste esta bobina? La bobina consiste en que quiere generar electricidad a distancia sin la necesidad de conductores. Por ejemplo, acá podemos ver estas líneas blancas que son ondas electromagnéticas generadas por esta bobina. Pero esto causa un daño irreversible en el organismo, por eso ahora no se lo aplica. Ahora bien, vamos a pasar a los efectos de electromagnetismo. Acá tenemos dos efectos, el efecto Oester y el efecto Faraday. El efecto Oester consiste en que si hay una corriente eléctrica se puede generar un campo magnético. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Acá, por ejemplo, observamos una varilla de cobre y una brújula. Supongamos que esta varilla de cobre no tiene electricidad, es decir, que no fluye la corriente. Si no fluye esto, no tiene movimiento, no hay nada que lo genere o se mueva. Ahora bien, ¿qué pasa si por esta varilla pasa la corriente eléctrica? Entonces la brújula a empezar a tener un movimiento, va a tener una dirección y sentido. Ahora, el efecto Faraday es el proceso inverso del efecto Oester. Significa que Faraday ha demostrado que el magnetismo puede producir electricidad. Por ejemplo, acá tengo lo que es el selenoide, una forma, es alambre de cobre de forma espiral, y acá tengo un instrumento que mide la corriente que pasa sobre el selenoide. Pero en este caso, si acá también tengo un imán, si no hubiera el imán, entonces no hay corriente eléctrica. Pero si el imán es introducido dentro del selenoide, entonces existe la corriente eléctrica y empieza a moverse este aparato que sirve para medir la corriente eléctrica. Por ejemplo, puede estar medida en miliamperios o en amperios. Y esto también puede ser medido con el tester, pero en este caso esto solo mide la corriente que es el galvanómetro. Ahora vamos a mencionar tipos de corriente. Tenemos dos tipos de corriente. Corriente continua, que la abreviamos DC, o también corriente directa. También tenemos la corriente alterna AC. Ahora sí, vamos a decir qué es la corriente continua. Es el flujo de corriente que va en una sola dirección. Por ejemplo, acá tengo una batería que está polarizada más y menos. El flujo de corriente va de más a menos, del mayor potencial al menor potencial. Podemos ver de esta forma, pero siempre y cuando dentro de la corriente existan cargas positivas, pero si hay electrones, entonces esto va en el sentido contrario a lo que pasa en la vida real. Convencionalmente es de mayor a menor potencial. Podemos ver un gráfico que el voltaje es constante con respecto al tiempo, que no cambia el voltaje. Y esto lo podemos ver en electrónica, más que todo se maneja lo que es la corriente continua. Y la corriente alterna, pues esto es a gran magnitud. Por ejemplo, esto se debe mucho a Nikola Tesla, que ha sido uno de los precursores de la corriente alterna. Y acá Thomas Edison tuvo mucho que ver con la corriente continua. Esta ha sido una batalla entre los grandes precursores de lo que es la electricidad. Ahora bien, podemos ver acá el gráfico de la corriente alterna. Esto es que el voltaje no es constante, sino que ya forma una función. Esta función puede ser una función selenoidal. Por ejemplo, acá puede que tenga un mayor voltaje y acá un menor voltaje. Y acá, por ejemplo, vemos lo que es la instalación
domiciliaria de la electricidad. Acá tenemos las torres eléctricas y acá genera, en nuestro caso, cuando hacemos el inductor, pues ahí es, no necesitamos tener polarizado más o menos, solamente ponemos introducimos lo que es el cable y tenemos la energía eléctrica. Ahora bien, vamos a hacer ejemplos de electromagnetismo en la vida cotidiana. Por ejemplo, podemos ver acá lo que es un router y esto acá, este genera ondas electromagnéticas. Y acá tenemos una torre que tiene la función de emitir o recepcionar datos. Acá, por ejemplo, tenemos al internet y podemos ver acá otro gráfico. Acá tengo, como les decía, esto puede emitir la señal a través de las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, acá hay un locutor, él emite y acá hay un receptor que recepciona lo que es la voz del emisor. Bueno, eso sería todo.